Hoy nos toca el capítulo número 20 del libro de Números. Capítulo número 20 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Agua de la roca. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Gloria a Dios. Vamos a detenernos allí un momento. Vamos al inicio. ¿Qué dice? Llegaron los hijos de Israel en el 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades. Allí murió María, allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para que traernos este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Aquí vemos
Primero vamos a entender el significado de rebelión. El significado de rebelión es la falta de sujeción a la autoridad. La falta de sujeción a la autoridad. Entonces vemos que en 1 de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que antes de cualquier sacrificio para Dios, lo importante es la obediencia. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención a la voz de Dios, es prestar atención a lo que dice la palabra. Entonces vemos que para Dios es sumamente importante la obediencia. Es sumamente importante la obediencia. Aquí vemos el pueblo murmurar porque no tenían agua. A lo que veían que tenían alguna carencia en algo, comenzaban a hablar mal de sus líderes. ¿Quién eran sus líderes? Aarón, Moisés y Aarón. Medio tenían una necesidad y comenzaban a murmurar. Como ya sabemos, la murmuración es pecado. No murmuréis los unos contra los otros. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. No murmuréis. Entonces vemos en el 5, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña, y darás de beber a ti y a la congregación y a sus bestias. Fíjense cuál es el problema de la murmuración. Sabemos que la murmuración es pecado. No hay ninguna situación, nada de lo que pueda ocurrir que pueda ser aprobada una murmuración. No importa lo que uno vea, no importa lo que suceda, nosotros no podemos ofender a Dios murmurando. Porque si se presentó una situación que está mal, yo no voy a contrarrestar esa situación murmurando, justificando. Ok, yo estoy haciendo bien, yo estoy murmurando en contra de los líderes porque está haciendo mal. Recuerden que eso fue lo que hizo María cuando Moisés se casó con la mujer cusita que no era del pueblo de Dios. Murmuró en contra de Moisés siendo su hermano de sangre. Y sin embargo, pecado, ella pecó y lepra cayó sobre ella. Por la misericordia de Dios no murió, cayó lepra. Entonces, nada de lo que pueda ocurrir en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en el trabajo, no importa el lugar, nada de lo que pueda ocurrir justifica que el que nosotros murmuremos, hablemos mal. Así estemos viendo que la persona está haciendo mal. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud? Debe ser ante esa situación. Orar. Presentar lo que está ocurriendo delante del Señor. Está ocurriendo esto, Padre. Y empezar a clamar, a pedir, a ayunar por esa persona, por lo que está sucediendo. Y les aseguro que Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Y también uno puede hablar con las personas, las que están involucradas.
que son con los pastores, los líderes, y se arregla el problema. Pero jamás nada de lo que ocurra puede justificar la murmuración, porque la murmuración viene del enemigo. Entonces, supuestamente la persona está molesta, está murmurando, hablando mal, porque la otra persona dijo mal, habló mal, hizo mal, pero no se está dando cuenta, está murmurando, está pecando igual. Entonces, ¿con qué moral puedo yo hablar mal del otro si yo estoy murmurando? Y también estoy pecando contra Dios. Entonces vemos aquí el caso también de Moisés. El pueblo tenía sed, no hay agua, nada, y comenzaron a hablar mal de Moisés y Aarón, empezaron a murmurar en contra de ellos. Viene Moisés y Aarón, van, se dirigen al Señor, y el Señor le da una instrucción a Moisés. Dice, toma la vara a Moisés y Aarón. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, vamos a ver aquí qué fue lo que hizo Moisés. Ya recibió la instrucción del Padre, de Jehová de los ejércitos, que era su autoridad. Dios, Jehová le daba la instrucción allí a Moisés, y Moisés y Aarón allí trataban al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Cuando Dios le dio la instrucción de lo tal cual lo que tenía que hacer. 9 dice. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, tomó como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Fíjense, ¿qué fue lo que le había dicho Dios? Toma, en el 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de todos, y ella dará agua. Hablad a la peña. Pero ¿qué hizo Moisés? Alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Dios le dijo que hablara a la peña, pero él no hizo tal cual como Dios le había dicho a Jehová, sino que lo que hizo fue golpeó la peña. Golpeó la peña con la vara 2 veces. Y fíjense, a pesar que desobedeció, salió agua. O sea que aparentemente hubo el resultado que se esperaba. ¿Pero qué? Bajo una desobediencia. Y eso no puede pasar hoy en día, normalmente eso puede pasar. Que uno efectúe algo, supuestamente que es para Dios, y vemos algo positivo, que resulte algo positivo. Pero el hecho de que las cosas nos hayan salido bien, no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque fíjense, Dios le dijo, ve y habla a la peña y saldrá agua. Él no le habló a la peña, golpeó la peña 2 veces con la vara, pero salió agua. Salió agua. Entonces ahí podría decir, mira, Dios está conmigo. Mira la bendición de Dios, Dios está con nosotros porque mira la bendición. O sea que podemos ver una bendición, pero no porque veamos una bendición quiere decir que nosotros estamos en obediencia a Dios. Salió agua, salió agua. Él golpeó, hizo las cosas como Dios no le dijo, y sin embargo salió agua. Esto es para meditar, porque eso hoy en día sucede igualito.
que de repente viene una persona, un hermano, una hermana, que como tiene el don de milagro, y ora por la gente y se sanan los milagros, y ora por la gente, y el paralítico se para, y ora por la gente y se sana el que tiene cáncer. Y como está viendo la manifestación, el poder de Dios, piensa que todo lo que está haciendo, su caminar, su andar, está recto delante de Dios. Pero esa persona está en desobediencia. Pero esa persona está en desobediencia. Entonces, luego que Moisés, ¿verdad?, golpeó 2 veces, vamos a ver entonces cuál fue la reacción que tuvo nuestro Padre, Dios Todopoderoso. ¿Y qué consecuencias trajo esto a la vida de Moisés y Aarón? Entonces ahí nos quedamos en el 11. Vamos a ver. Ajá, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Salieron aguas. Desobedeció, pero mira el resultado que dio. O sea que tenemos que tener cuidado de en algún momento no caer en alguna confusión, porque en algún momento podemos estar desobedeciendo la palabra de Dios, pero el resultado puede ser positivo, pero estamos en desobediencia. Puede ser que los pastores nos hayan corregido en algo, nosotros no nos sujetamos a los pastores, estamos en desobediencia, más sin embargo veamos algún resultado positivo. Pero eso no quita, no resta de que estemos en desobediencia. ¿Qué dice en el 12? Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, porque aunque veamos es un resultado positivo, por cuanto estamos en desobediencia, allí va a haber una consecuencia. Como se está en desobediencia, la consecuencia es negativa. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dice, por cuanto no creísteis. Es como si dijera, por cuanto no confiaste en mí. La falta de confianza, la falta de fe en Dios, hizo que Moisés hiciera las cosas de otra manera. Yo le di una instrucción, él por falta de confianza en Dios, por falta de fe, de confianza, hizo las cosas de otra manera. Desobedeció a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué Dios le dijo a Dios? Él no pasó por alto eso. Dios, es demasiado importante que una persona sea obediente, sujeta a Dios, a la palabra, y aún por supuesto a sus pastores. Y dice, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue esa tierra que les había dado? Él le había prometido la tierra de Canaán. O sea que no iban a entrar a la tierra de Canaán, fíjense. Y la tierra de Canaán eso era una promesa que Dios siempre le había hecho a ellos, a todo el pueblo de Israel, que les iba a entregar esa tierra por heredad. O sea que por una desobediencia no se puede, aquí se pierde hasta el propósito que Dios tiene con una persona, por desobedecer a Dios, por rebelarse. Cuando hay desobediencia, la persona se está rebelando en contra de Dios. Cuando uno no obedece la palabra de Dios, se está rebelando en contra de Dios. Entonces, fíjense, ellos no iban a entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios. Por eso es tan importante. Todos los días tenemos que nosotros ponernos a cuenta con Dios. A cuenta con Dios. Uno cometió un error, como hizo esto, aquello. Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque dije esto. Señor, perdóname porque hice esto y esto está mal. Siempre, constantemente hay que estarse poniendo a cuenta con Dios para mantener un corazón limpio delante del Señor.
porque un corazón contrito y humillado el Señor nos rechaza. Y Él perdona. Ajá, entonces vemos que nos dice Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos dudar en nada. Cuando en nuestro corazón hay duda con respecto a algo, estamos pecando. Cuando dudamos de lo que dice la Biblia, estamos pecando. Cuando dudamos de lo que habla Dios, estamos pecando. Y nosotros nos vamos a comer algo. Y ya nosotros hemos aprendido en la palabra que dice que todo se santifica por medio de la oración. Y nosotros sabemos que por medio de la oración todo se santifica. ¿Por qué dudamos de eso? Ay, no voy a comer porque eso me va a hacer daño, me va a caer mal, me va a poner así asado. Estoy dudando del Señor. Estoy pecando. ¿Por qué tengo que dudar de lo que la palabra de Dios dice? Tenemos que aprender a tener confianza en el Señor, a creer en Él, a creer en Él. Por eso es que tenemos que leer mucho la palabra del Señor. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. 14. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país de otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y se desvió Israel de él. Veamos aquí un momentito que nos dice en el libro de Hechos 14:22. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros aquí estamos viendo que Israel estaba pasando por el desierto. O sea que antes de llegar a esa promesa que Dios nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos hace pasar a nosotros por desiertos, por tribulaciones, dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con nosotros y tiene cosas que entregarnos, primero nos prepara, nos forma su carácter en nosotros. Porque si nosotros no estamos preparando, y nosotros todavía no estamos preparados en carácter, en lo espiritual, en todas las áreas, Él no puede entregarnos las cosas así porque nosotros no estamos preparados. Y es necesario que seamos formados. Y aquí vemos que el pueblo de Israel también le pasó lo mismo. Antes de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida de leche y miel, donde producía aquellas uvas, todo, vemos que ellos primero tuvieron que pasar por el desierto. Miren todo lo que tuvo que pasar por Moisés. Los levantamientos del pueblo,
la murmuración, divisiones. Miren todo lo que se le presentaba al pueblo. Ellos tenían que pasar por un sitio, pero por un territorio, y se le dijo que no. El rey dijo que no, por aquí no pasen. Era más corto para llegar más rápido. Por aquí no van a pasar. Y ellos se tuvieron que devolver y tenían que tomar otro camino que iba a ser más largo. Entonces, así mismo pasa hoy en día. Nosotros aquí íbamos a vivir mucha tribulación, pruebas, desiertos que son permitidos por Dios, porque nos está formando, nos está preparando. Nos está preparando, perdón, para las cosas que Él tiene para con nosotros, para con cada uno de nosotros. Así como tuvo preparar al pueblo de Israel, así mismo hoy en día tiene que prepararnos a nosotros, formar su carácter en nosotros, formarnos en todas las áreas, para que nosotros podamos recibir o levantarnos a servirle en la área que Él nos llame. Recuerden el caso de José. Dios le mostró a José a la edad de 17 años, ya le estaba mostrando a través de sueños el propósito que tenía para con él. ¿Y cuántos años pasaron? No lo levantó de una vez. Desde adolescente se lo mostraba. ¿Cuánto tiempo pasaron? Muchos años. Porque primero Dios tuvo que formar a José. Y todo lo que vivió José fue porque Dios lo permitió, para prepararlo. Porque después, el final era que José iba a gobernar el país de Egipto. Entonces nadie es levantado a un ministerio sin primero Dios no lo prepara. Si primero no pasa por desiertos. Si primero no pasa por tribulaciones, pruebas. No se puede saltar eso, nadie se lo puede saltar. Entonces por eso que Dios permite que nosotros pasemos por muchas cosas. Porque Dios tiene que formarnos, moldearnos así como el vaso con el alfarero. Esa jarra, esa jarra que va formando el alfarero, así, va moldeando, va moldeando y va moldeando. Así Dios hace con nosotros, tiene que moldearnos hasta que quedemos perfectos. Hasta que quedemos perfectos. Y vemos que el pueblo de Israel también pasaba penuria. Ustedes muy bien saben, en un desierto donde no había nada. Era una dependencia de Dios. Fíjense a qué nos lleva también cuando Dios nos hace pasar a nosotros por el desierto. A que nosotros dependamos por completo de Dios. El saber que a mí no me va a salvar hombre. El saber quién me va a meter la mano, quién va a mover las cosas, quién va a abrir puertas, quién va a bendecir, es Dios. De Él viene todo. Entonces cuando pasamos por el desierto, por prueba, eso nos ayuda a entender, a depender totalmente del Señor, de Dios. Que no tenemos a más nadie a nuestro lado, solamente Dios. Y todo lo conseguimos por medio de la oración, clamando a Él y creyendo. Y Dios mueve su mano y hace, conforme a su voluntad. 22. Dice: y partieron de Cedes los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Fíjense, Dios mismo, Jehová mismo está diciendo que fueron rebeldes, Moisés y él. Fueron rebeldes. ¿Qué rebeldía? No sujetarse a sus líderes, a sus pastores. Eso es rebeldía, la falta de sujeción a sus líderes, a sus pastores, a su autoridad. Entonces, cuando desobedecemos a Dios, cuando desobedecemos a la palabra, allá hay falta de sujeción y eso es rebeldía. Entonces Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel,
por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la arrecilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de oro. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de oro, a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Gloria a Dios. Aquí vemos las consecuencias de no someterse al Padre, al Dios Todopoderoso, de no obedecer su palabra. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte. Y todos los casos que hasta ahora hemos estado estudiando en los devocionales, de rebeldía, de falta de sujeción a sus líderes, terminaron como ellos, en desobediencia, en muerte, en muerte. Vino maldición sobre las personas que desobedecían, las personas que murmuraban, las personas que se rebelaban. Maldición porque es pecado. Cae maldición sobre las personas y al final morían. Y vemos que Aarón, y Dios dijo de los dos, pero hasta ahorita Aarón murió. Y allí mismo le quitaron las vestiduras sacerdotales y allí cayó muerto. Y vistieron a su hijo Eleazar para que continuara con el sacerdocio, su hijo. Fíjense, y él perdió de entrar a la tierra prometida. O sea que no se cumplió el propósito de Dios en él. No se cumplió el propósito de Dios en él. No vio. Fíjense lo delicado que es eso. Lo delicado de no obedecer la palabra del Señor, lo delicado de ser rebelde. Cuando no obedezco la palabra, estoy siendo rebelde. Eso es delicado. Entonces, ahora que estamos bajo la gracia, ahora que por todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios que está sobre nosotros cada día, nosotros podemos arrepentirnos. Y el Señor perdona nuestros pecados y nos apartamos. Porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Cada vez que oramos, cada vez que estemos en oración en la presencia del Señor, tenemos que ponernos siempre a cuentas con Dios, confesarle a Dios todo. Que limpie nuestros corazones, que nos perdone, que limpie nuestros corazones. Y debemos apartarnos de esa actitud, de esa conducta, de lo que estamos haciendo mal que a Dios le aborrece, apartarnos. Y Dios, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vemos cómo eran las cosas en la ley. Desobedeciste, de una vez, muerte. Caía maldición sobre la persona, caía plaga, lo que sea, y moría. Fíjense, ellos desobedecieron, Dios dijo que iba a morir porque no iba a entrar, y ahí cayó muerto. Le quitaron las vestiduras y ahí cayó muertecito. Tremendo, tremendo. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de sumisión y obediencia a Él, a su palabra. Padre amado, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, tú eres justo, tú eres verdadero, Señor. Te pedimos, Dios, que está tu palabra, Señor, de fruto, Señor, a 100 por 1 en nuestras vidas, Señor, penetra en nuestras vidas, en nuestros corazones. La sellamos, oh Dios, nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Gloria.